Gracias y paz, amados hermanos y amigos oyentes del Grupo Edificados en la Palabra. Con la bendición del Eterno que nos permite cada día tener el privilegio a cada uno de los expositores de poder llevar hasta sus hogares una reflexión basada en la Palabra del Señor, anhelando que este tema, este día de reposo, nuestro Padre Celestial nos permita no solamente disfrutar de este tema, sino también disfrutar de este reposo que nos regaló desde el inicio de la creación a toda la humanidad. No solo al pueblo judío, al pueblo israelita, a toda la humanidad, como dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 2-3. Continuando en esta semana, mis amados hermanos, en esta quinta semana con el libro de Éxodo, bajo el eslogan Jehová camina con su pueblo, hoy nos corresponde la quinta crisis de Israel en el desierto. Guerra, victoria por medio de la oración. Qué increíble lo que el Señor nos muestra, ¿no? Una victoria a través de la oración en medio de los pueblos que estaban en guerra. El texto base con el cual nos vamos a guiar, mis amados hermanos, es del libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Comprendiendo, mis hermanos, que estos temas de reflexión son para la gloria del Eterno, es necesario que pongamos este tiempo en oración para que sea Él quien nos guíe, nos ilumine y sobre todo abra el entendimiento y abra el corazón de todas aquellas personas que han de escuchar este audio. Por lo cual, le invito a que usted junto a mí doblemos rodillas delante del Creador, como dice el Salmo 95:6, vengan, postrémonos delante del Señor, y es lo que vamos a hacer, para poner este tiempo en sus manos. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia, dándote gracias por el amor que tú tienes para tu pueblo, dándote gracias por todo lo que tú tienes preparado y listo para cada uno de tus hijos, reconociendo, oh mi Dios, que solamente tú tienes el poder de transformar las vidas y los corazones, que solamente tú puedes transformar y cambiar la esencia de nuestro ser. Padre, te suplicamos de tu misericordia, de tu amor, y sobre todo te suplicamos por aquellas personas que aún no han tenido ese encuentro contigo, a fin de que tú seas hablando y susurrando a sus oídos, de tal forma que puedan sentir tu presencia en sus vidas, mi Señor. Amado Padre, te pedimos todo esto, sabiendo que tú inclinas tu rostro a escuchar la oración de tu pueblo. Por eso te suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les manifestaba, mis amados hermanos, la victoria en medio de la guerra a través de la oración predominante es un baluarte que nosotros debemos aprender. Porque lógicamente, cuando la crisis llega a nuestra vida de manera amenazadora, y más aún en forma de una guerra, es cuando el pueblo sucumbe, cuando el pueblo tiende a tener miedo, a echarse para atrás, a dejar de confiar. Pero precisamente este tema lo que quiere a nosotros es hacernos mirar, hacernos escuchar desde nuestra mente y nuestro corazón, no la tensión en el tiempo de guerra. No, mis hermanos, no la tensión en el tiempo de guerra, sino más bien la victoria sobre los enemigos a través de la constancia en oración, la intercesión y el clamor permanente a ese Dios maravilloso que tenemos por Padre. Cuando los diferentes enemigos que tenemos en la vida, y no hablo de personas, cuando todas aquellas cosas que nos empiezan a atacar y vienen a nuestra vida en desgracia una tras otra, es importante que recordemos lo que decía el Salmo 95, vengan, postrémonos delante del Señor. Y lo mismo tenemos que hacerlos nosotros, a fin de que podamos entender
que esta guerra no es del hombre, que esta guerra es de Dios. Y que la victoria sobre todas las cosas, la victoria, se gana a través del clamor hacia nuestro Padre eterno. Cuán valiosa e importante va a ser a nuestra vida, en medio de las dificultades, esta lección del día de hoy. Éxodo capítulo 17, versículo 8-9, dice la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios mismo en mi mano. Estaba la crisis, estaba el pueblo de Israel, y estaban los amalecitas. Estaban acampados en Redifín. Pero ¿quiénes eran los amalecitas, mis hermanos? Esta tribu, este pueblo, fueron encarnizados enemigos de Israel. Fue la primera nación que atacó físicamente al pueblo de Dios en su viaje de peregrinar a través de Egipto hacia la tierra prometida. Los amalecitas eran una tribu nómada, cuya influencia se extendía desde el Sinaí hasta Canaán. Desde su primer ataque a Israel en Redifín, el odio de este pueblo para Israel quedó demostrado por su desprecio a la palabra de Dios, una falta de temor que luego les pasaría las consecuencias al pueblo amalecita. Mis amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros meditemos en el corazón. ¿Por qué este pueblo se sintió amenazado? Si era un pueblo nómada, que transitaba todo el desierto, que vivía al sur de la tierra prometida, al sur de Canaán. Pero estos habían oído hablar de la liberación de Israel de Egipto y su marcha hacia Canaán. Y el pueblo de Israel no era muy corto, eran más o menos unos 3 millones de personas. Y lógicamente al llegar a esta gran cantidad, a ocupar unas tierras de los amalecitas, iba a significar hambruna y devastación para este pueblo. Y es ahí cuando decide lanzarse al ataque de una manera inesperada, de una manera aleve. Fue cruel y salvaje este ataque. Primero contra los inválidos y los indefensos, que venían rezagados en su peregrinar. Por ende estaba lleno de viejos, enfermos, fatigados. Iban tratando de alcanzar el paso que marcaba la caravana. Segundo, este ataque fue sorpresivo, contra personas civiles, no contra un ejército, contra personas que se encontraban desarmadas, fuera de su sitio. Bajo ningún argumento los líderes amalecitas enviaron emisarios para averiguar las intenciones de Israel y buscar una paz antes de confrontarlo. Prefirieron atacar, mutilar, violar, esclavizar. Y eso para el pueblo de Dios era reprobable. Se dieron cuenta que esta tribu quiso aniquilarlos, quiso destruirlos completamente. El pueblo amalecita había oído hablar de Dios y de cómo prometió la tierra de Canaán a Israel. Lo sabían. De la misma manera que el día de hoy nosotros, su pueblo, sabemos la verdad bíblica. La tierra prometida dada a ellos por Dios ya fue entregada antes de que tomaran posesión. Sin embargo, los amalecitas, que eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, no entendieron que Dios le había dado la promesa de tierra prometida a Jacob y a sus descendientes, y Esaú sabía todo acerca de la promesa. Amalec era el nieto de Esaú,
Su padre Elifaz era el hijo mayor de Esaú. Y lógicamente que Esaú, un hombre temeroso de Dios, entre tantas noches sentados junto al fogón, había contado a su familia las grandes promesas de Dios para su pueblo. Así como muchos de nosotros hoy en día nos sentamos alrededor de la mesa con nuestros hijos a conversar, a ver cómo están y contarles también y compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo grande y maravilloso que está transformando. De la misma manera lo hacía Esaú. Sin embargo, mis hermanos, los amalecitas eran primos lejanos de los israelitas. Sabían las promesas, pero jamás intentaron dialogar, jamás intentaron sopesar la paz ante la adversidad y la guerra. Lo más fácil que hicieron contra el pueblo de Israel fue lanzar su feroz ataque. Lanzar su feroz ataque, mis hermanos. Y frente a esta triste realidad, Moisés designó un comandante. Sí, mis hermanos. Moisés designó un comandante que sería el encargado de defender a Israel. Y era el joven Josué. Ya le había encargado esa tarea de movilizar el ejército, de formar un ejército para Israel. Es por eso que Josué, con rapidez, en obediencia y acatamiento a las disposiciones dadas por Moisés, porque sabía que esas disposiciones no venían del hombre sino de Dios, inmediatamente pone en vanguardia al ejército, en defensa de aquellos que quedaron atrás, los inválidos, enfermos y fatigados, y sobre todo los viejos. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que podamos comprender el texto y el contexto de la palabra de Dios. Pero también aquí podemos apreciar que quizás, mis hermanos, cuando este pueblo fue liberado del pueblo egipcio, se fueron formando los soldados. Y ellos pedían también una retribución, ya que no querían ser esclavos nuevamente. No querían ser esclavos nuevamente. Y es ahí cuando Moisés, como nos dice el versículo 9, promete interceder por Josué y los soldados. Pero la orden ya estaba dada. Josué iría a pelear. Moisés iría a orar. Porque así lo prometió. Que subiría a la cumbre, al collado más alto de los alrededores para mirar el campo de batalla. Y desde allí levantar la vara que Dios le había entregado. Pidiendo y clamando al Eterno en oración. En una oración de intercesión. Esta vara era el estandarte del pueblo de Israel, que había sido entregada por Dios al pueblo judío. Mis amados hermanos, amigos oyentes, el pueblo de Israel frente a esta visión se sentía motivado, se sentía con ganas, con fuerza, con compromiso, ya que él sería el primer guerrero que estaría en la batalla. Y esa es la confianza que quizás nosotros hoy en día necesitamos, mis hermanos. Cuando esas guerras vienen a nuestra vida, y no hablo de guerras espirituales, sino con esas guerras de nuestra salud, nuestro pensamiento, nuestro corazón, en nuestros cuerpos mismos, vienen, es ahí, cuando el enemigo ataca. Cuando estamos enfermos, agraviados, con prejuicios, cuando estamos llenos de odio, cuando tenemos tentación, cuando dejamos que la lujuria nos gane, la avaricia, la arrogancia, la soberbia, cuando estamos solos espiritualmente, cuando sentimos un gran vacío en nuestro ser.
Es ahí cuando cobra cuerpo la muerte espiritual. Es ahí cuando los enemigos tratan de tomar el control de nuestra vida, quitando al Creador y Hacedor de nuestros días. Abro paréntesis aquí, mis hermanos, y pregunto a cada uno de ustedes, cuando estas adversidades llegan a sus vidas, ¿cómo reacciona usted? ¿Tiene dispuesto ese ejército que va a pelear la buena batalla? Y lo que es más importante, ¿tiene dispuesto usted ese ejército que va a doblar rodillas delante del Señor para orar, para clamar por ayuda? Ya que la oración constante, la intercesión, la búsqueda del rostro de Dios son nuestra única esperanza, al igual que lo fue para Josué, para Moisés y para Aarón en aquella fecha. Sí, mis hermanos, no hay nada más hermoso, nada más sublime y nada más poderoso que un hijo de Dios postrado de rodillas orando. Y en Primera de Crónicas la palabra del Señor nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, no solo cuando haya necesidad, sino continuamente. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que Moisés cuando oraba cumplía estos parámetros, no para satisfacer al hombre, sino para satisfacer a Dios. Y en el versículo 10 al 12 la palabra del Señor nos dice, capítulo 17 de Éxodo, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. No hay cosa más grande y maravillosa, mis queridos hermanos, que un pueblo que intercede juntos en oración, que un pueblo que deja sus prioridades a un costado a cambio de interceder por su nación. Mientras Moisés oraba, Josué batallaba, la guerra iba siendo ganada. Pero a medida que Moisés se cansaba, él tenía que retroceder. Pero llegó un momento en que Moisés entendió el mandato divino, que debía él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos duros, a pesar de todas las cosas que estaba viviendo, debía él perseverar en oración, mantenerse firme espiritualmente, sin importar la tentación y todos los avatares que la vida nos trae. Por eso, mis hermanos, físicamente el ataque puede ser la amenaza de hacer el ridículo, la burla, el abuso, la persecución y muchas cosas más. Cualquiera que sea el ataque del enemigo, la esperanza del creyente se debe hallar siempre enfocada en Dios. En su iglesia tiene que su esperanza estar enfocada en Dios, no en su iglesia, no en su pastor, no en su hermano, sino en Dios únicamente. Ya que cuando el enemigo ataca, el creyente mira y sale despavorido, porque no ha tenido la firmeza y la certeza de volverse a Dios y orar presentando sus problemas. Mis amados hermanos, la palabra es clara cuando nos dice en el libro de Juan capítulo 16 versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. No dice ora solamente cuando tengas necesidad, ora cuando te sientas mal, ora cuando estés inconforme. Orad en todo tiempo.
Y eso es precisamente lo que hizo Moisés. Es lo que él prometió que haría. Luchar la batalla desde su ámbito que le correspondía. Desde el ámbito espiritual. Y eso era postrado delante del Creador con sus manos levantadas. Y así lo hizo. Subió hasta el collado más alto, hasta la cumbre, para que todos pudieran mirarlo mientras estaban en el fragor de la batalla. Y oraba continuamente, intercediendo por su pueblo. Cuando Moisés levantaba su mano y la vara de Dios, Israel prevalecía y empezaba a ganar. Cuando se cansaba, Moisés bajaba sus manos y el pueblo de Israel tenía que retroceder ante el enemigo. Y bueno, nosotros nos preguntaremos, ¿no? ¿Y por qué sucedía esto? Porque Dios necesitaba enseñarle a su pueblo algo muy especial en esta lección. Porque el pueblo de Israel estaba emprendiendo un viaje hacia la tierra prometida y debían llevar en sus mochilas, en sus alforjas, las verdades bíblicas. Y una verdad bíblica, mis amados hermanos, es que la victoria va a ser siempre a través del Señor. No hay otra forma, sino únicamente a través del Señor. Por eso, mis hermanos, la importancia de que Moisés y el pueblo pueda percibir lo que estaba pasando. Y cuando Moisés bajaba las manos del pueblo amalecita, atacaba con toda violencia. La pregunta que cabe aquí es, ¿cuál es la razón por la cual Dios hoy me quiere postrado de hinojos, orando ante su presencia? Hoy me quiere en constante oración, en intercesión por mis hermanos, por su pueblo, en clamor, en búsqueda permanente de sus rostros y sobre todo, en la plenitud de confianza que Dios se merece de parte nuestra. Por eso, mis hermanos, al hacer Moisés esta distinción, se puede ver cómo el enemigo empieza a retroceder y el pueblo de Israel empieza a ganar la batalla. Y estaban obligados a retirarse. Esta es la lección clara. Cuando el enemigo ataca el pueblo de Dios, debe ir ante Dios. Y el pueblo de Dios debe ser constante en la oración. Clamar, buscar, rogar continuamente ¿a quién? Al Eterno, al Creador. No hay otra forma. No hay otra forma, mis hermanos. Y por eso dice, miren la palabra en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si para Cristo, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, le era imprescindible la oración, más aún a nosotros simples mortales, mis hermanos. Más aún a nosotros simples mortales. Y en el Salmo 61:2 dice la palabra, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Moisés era el guerrero de la oración. Y sin embargo, él necesitó una piedra para sentarse, para descansar y para tener apoyo. La piedra lo sostuvo. La piedra lo sustentó y le dio descanso para que pueda resistir y mantenerse firme ante el Señor. Firme ante el Señor. Mis amados hermanos, cuán necesario es en este instante que cada uno recordemos que Jesús dijo del mismo, que Él es la roca de salvación nuestra, que Él es la roca, es nuestro apoyo, es nuestro descanso, es nuestro cimiento, nuestra seguridad. Él es Cristo. Y por eso dice en su palabra, en 1 Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en Él no será avergonzado, en referencia a Cristo Jesús. El que creyere en Él no será avergonzado. Por eso, mis hermanos, amigos oyentes, todos los creyentes que hemos enfrentado momentos de aspereza, de dureza, batallas en nuestra vida, cuando hemos caminado por el desierto espiritual, nos hemos visto agobiados, agotados, y a veces con nuestro corazón con deseo de claudicar. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere algo diferente, algo mucho mejor, algo que sea el estandarte de que Dios está en nuestra vida. Porque Dios sabe que nosotros necesitamos su apoyo día tras día, minuto tras minuto. Hay un adagio popular que dice: cuida los segundos, que los minutos y las horas se cuidan solas. Cuida los segundos. Y el Salmo 18, versículo 31-32 nos dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca es más fuerte que nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces, mis hermanos, si Dios es el que hace perfecto nuestro camino, y Cristo dijo que Él era la roca de la salvación, ¿a dónde tengo que ir yo? No a buscar en el mundo, sino a buscar en la presencia del Señor. Pero debo buscarle echando la ansiedad afuera, echando todo agotamiento físico, mental, con la certeza y la confianza que Dios obrará en mí. Y por eso debemos emular el ejemplo de Moisés, mis hermanos, que era el verdadero guerrero de intercesión, al igual que lo fue también Abraham. ¿Sí? ¿Quiénes estaban ahí con Moisés? Aarón y Hur. Hur era un hombre antiguo, escrito en el Antiguo Testamento, valga la redundancia. Era el abuelo de Caleb y Efrata, el abuelo de Besael, el artista. Hur sirvió con Moisés. Y así podemos desglosar la vida de Hur. El otro que acompañaba en aquel día, podemos apreciar que era precisamente Aarón. Aarón, mis hermanos. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante es que su pueblo viva unido y en paz. Porque mire, cuando Moisés estuvo cansado para sostener el alto de la vara, los hombres sostuvieron sus brazos y se quedaron junto a Moisés todo el día hasta la puesta del sol. Los tres eran siervos de Dios, los tres estaban arriba en el collado, los tres soportaron el intenso calor, el viento, los tres soportaron ver a su gente despedazada abajo y también avanzando en victoria. Pero la batalla no era de los tres, la batalla era de Dios. La batalla era del Señor. Y nosotros hoy en día debemos recordar eso, mis hermanos, que nuestras batallas diarias no son nuestras, son de Dios. Y las ganamos orando y clamando a Dios, luchando e intercediendo con Dios, suplicando y rogándole a Dios, conforme a su perfecta voluntad. Por eso debemos ser constantes, orando unos por otros, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por el que me cae bien, por el que no me simpatiza, por todos ellos, aún por aquellas personas que me han herido. Tengo que orar. Y por eso nos dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la actitud con la cual nosotros tenemos que buscar al Señor, de todo nuestro corazón, orando, clamando, suplicando, entregando esas cargas, esas batallas a Dios.
Sí, mis hermanos. Y el versículo 13 de Éxodo 17 dice la palabra del Señor: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Quizás a muchos no les guste esta parte, pero no se trata de tomar la Biblia, qué me gusta, qué no me gusta. Se trata de entender la Biblia en su texto y su contexto completo. Porque si no hubiese pasajes de estos, no tomaríamos en cuenta las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y cómo Él se ha manifestado en nuestra vida. Y el pueblo de Amalec, o los amalecitas, son la imagen viva de ese enemigo feroz, sanguinario, violento, que el creyente tiene que enfrentar mientras camina a través del desierto en este mundo. Gobernantes malvados, pueblos opresores, drogas, alcohol, glotonería, inmoralidad, pornografía, lujuria, avaricia, orgullo, soledad, hastío, pérdida del empleo, falta de propósito, carencia de dinero, desesperación, impotencia, soledad en medio de la gente. Todos estos son enemigos externos que te llegan a golpear nuestro corazón. Son enemigos peligrosos. Son enemigos que, sin importar cuán fuerte eres tú, mi amado hermano, o que tan firme crees estar, te puedes llevar a caer. Luego entonces, ¿puedo yo confiarme? Desde luego que no. Porque el mensaje a través de este texto de Éxodo es bien claro. Dios nos está llamando ¿a qué? A buscar su poder a través de la oración, de la constancia en la oración. Y Moisés lo ejemplifica claramente con Hur y con Aarón. Él nunca dejó de orar. Su cuerpo, su mano, su mente quizás se cansó, pero su corazón estaba ahí orando con denuedo, constante en oración. Y Dios nos escucha cuando somos constantes en oración. Y el Salmo 6:9 así lo dice: porque Dios se inclinó a escuchar mi oración. Yo creo, mis hermanos, con toda la certeza, que ese día Moisés también dijo eso, porque Dios ha escuchado mi oración. Y todo su pueblo escuchó. Y todo su pueblo batalló. Y al final, el pueblo amalecita fue derrotado a través del poder de Dios, a través de la intercesión de hombres virtuosos en oración. Y por eso nos dice en 2 Timoteo 4:18: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. 2 de Pedro 2:9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Si esa es la promesa que el Señor me da a mi súplica, a mi clamor, ¿por qué de temer? Si el Señor mismo me está diciendo que Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Lo que pasa es, mis hermanos, que nos falta aún la convicción, la fuerza, el entusiasmo de creerle completamente al Señor. Luego que Moisés pudo derrotar a los amalecitas, recibe una orden directa del Creador, del Eterno, que le dice: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec, debajo del cielo. Escribe esto para testimonio. Y este testimonio lo estamos tomando nosotros hoy en día, mis hermanos, entendiendo con amor que el Señor quiere que oremos fervientemente, que el Señor quiere que mantengamos firme en oración a pesar de nuestro cansancio y nuestra fatiga, pero que también busquemos personas piadosas con quienes nosotros poder unirnos en oración para que la victoria sea de Él, del Creador, no del hombre. Y el Salmo 92:4 es un fiel reflejo de lo que vivió Moisés. Por cuánto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¿Cuál fue la obra? El ganar la batalla
al pueblo amalecita, a través de la oración de Moisés, a través del aporte y el soporte y apoyo de Ur y también de Aarón. Es ahí cuando se pronunció juicio contra el enemigo. Es ahí cuando fueron ellos juzgados y sentenciados por haber hecho afrenta ante el Señor. Y por eso, mire, cuando dice se dictó juicio, el pueblo amalecita iba a ser raído de toda la memoria debajo del cielo. Es decir, iba a desaparecer. Mis amigos, amados, mis queridos hermanos en la fe, si el Señor ganó esa batalla, ¿qué le hace suponer a usted que el Señor no ganará la batalla que usted está viviendo? Ahí, en Refidim, donde Jehová lo llamó Jehová Nisi, o bandera estandarte, Jehová el estandarte, ahí ganó la batalla. Ahí es cuando se escribió a perpetuidad el nombre del Creador. Jehová Nisi, se le entregó ese nombre al Creador. El Señor es mi estandarte, porque Moisés había levantado durante todo el día y la noche la vara que le fue entregada. ¿Moisés honró a Dios? Moisés honró a Dios, mis hermanos. Moisés honró a Dios. Versículo 15. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué contraste con la realidad actual de este mundo, en donde el hombre quiere llevarse los premios, los loas? Si bien es cierto, Josué peleó la batalla con el ejército, fue Moisés quien a través de la oración clamó al Señor. La batalla no fue de Moisés, la batalla no fue de Josué, menos aún la ganancia. Quien ganó la batalla y le entregó ese día fue Jehová de los ejércitos. Fue nuestro Señor el que ganó. Y por eso nosotros debemos traer a nuestra memoria, a nuestro corazón, lo que dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, a Jehová, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es nuestra, mis hermanos. La victoria no nos corresponde ni nos pertenece. Yo no sé, ahí donde está usted, ¿cuál es la batalla que está peleando hoy en día? ¿Cuál es el problema que le siente a usted, que le sienta postrarse, que quebranta su corazón? ¿Cuál es, mi amado hermano? Solamente recuerde algo: la victoria no va a ser suya. La victoria tiene que ser de Cristo. La victoria tiene que ser del Padre Jehová. Pero para eso, deje de pelear parado, doble rodillas para que gane la batalla. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Luego entonces, mis hermanos, esa batalla ya no la pelee usted. Entréguele a Dios para que Él gane por usted. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos y amigos oyentes. Que el Señor se manifieste en sus vidas.